Urgente. Ucrania ha preparado un megaataque para el Kremlin. Un dron que pagará por todos. A Putin y Gerasimov se les ha puesto la piel de gallina. En la Casa Blanca, la situación es terrible. Washington se ha metido en un lío. Kiev irrumpió y aplastó a Moscú. Una derrota fulminante del enemigo. El frente se desplegó justo en el corazón de la Federación Rusa. El ejército de Putin no cumplió con la misión. Kupiansk disparó con fuerza. Los rusos están al borde de la miseria. La guerra lo ha devorado todo. Europa ha hecho algo increíble. Sobre todo esto, en nuestro programa Punto Infernal. Urgente. Las tropas rusas no saben dónde esconderse. El dron de ataque ucraniano FP2 sale de casa. Esta fiera salvaje puede lanzar una bomba aérea FAB de 100 kilogramos directamente sobre las posiciones de los mercenarios de Putin. El peligro vino de donde los ocupantes definitivamente no lo esperaban. La tecnología ucraniana golpea al enemigo por debajo del cinturón. El Kremlin simplemente no tiene tiempo de evaluar la fuerza del golpe. Ha llegado la hora de la retribución. No se pierda los primeros detalles sobre las misiones de combate de nuestro dron en el siguiente reportaje. La peor pesadilla de la Federación Rusa, o más bien la razón de su insomnio, el nuevo dron de ataque ucraniano FP2. El FP2 se utiliza para atacar la retaguardia de los rusos. También puede El dispositivo fue diseñado para llevar una bomba aérea, que es un tipo de explosivo normalmente lanzado desde aviones en operaciones militares. En este caso, la bomba fue adaptada cuidadosamente para funcionar como cabeza de combate, permitiendo que se utilizara como la parte principal del armamento ofensivo del sistema. Es decir, este dron puede atacar objetivos de manera bastante efectiva, porque la FAB-100 es, por ejemplo, la bomba principal de la Segunda Guerra Mundial, la bomba más producida en masa. Y al mismo tiempo puede atacar objetivos con alta precisión. La información sobre el uso de drones la confirman tanto los ocupantes como los propios militares ucranianos, mostrando su trabajo contra el enemigo en la región de Donbass. El marcado AUFAB indica la naturaleza de fragmentación y alto explosivo de la munición, destinada a atacar objetivos desprotegidos y poco protegidos. El FP2 puede atacar tanto objetivos estacionarios como, en algunos casos, objetivos en movimiento. Y esto es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, se pueden atacar lanzadores de Iskander durante su despliegue en la posición. La empresa ucraniana 5Point presentó el dron de ataque FP2 en la clase Middle Strike. Repite el diseño del dron de largo alcance FP1, que se utiliza para atacar objetivos en la retaguardia del Z-200 ejército ruso. Al parecer tiene una envergadura de ala menor y su alcance se mantiene en 200 kilómetros. Aquí se encuentra la mayor parte de los almacenes y centros logísticos a nivel del ejército y del frente. Por eso esta zona de impacto es muy importante. Los fabricantes ofrecen el sistema tanto con una lanzadera clásica estacionaria como en una versión móvil para un despliegue rápido, camuflada como un camión militar común. Que el relativo bajo precio y la disponibilidad de drones combinados con ojivas pesadas permiten a Ucrania compensar en cierta medida la escasez de armas de misiles de alta precisión. FP-2 puede considerarse munición de alta precisión. ¿Por qué? Tiene instalada una cámara. Están colgando un repetidor en una zona situada, digamos, a 10 kilómetros de la línea del frente. Y este dron vuela como FPV, lo que significa que tiene una cámara a bordo. Da en el blanco con precisión. Es decir, el operador ve el objetivo antes de impactarlo.
Los expertos señalan que, gracias a su baja altitud de vuelo y su gran número, los drones pueden esquivar o saturar los sistemas de defensa antiaérea del ejército ruso, lo que en ciertas situaciones puede tener un efecto mejor que los ataques de los sistemas de misiles HIMARS. En este mismo momento, Washington está temblando. Se han filtrado conversaciones secretas y acuerdos confidenciales de los estadounidenses con el Kremlin. La tierra bajo los pies de Trump está a punto de colapsar. La situación se ha vuelto en contra de la Casa Blanca. Kiev ha tomado todo en sus propias manos. Ucrania está cambiando el curso de los acontecimientos a su favor. ¿De verdad la URF lo recuperará todo? El mundo contuvo la respiración. ¿Hacia dónde llevará finalmente esto a Estados Unidos y se convertirá la vergüenza fatal en el punto de partida para rechazar la alianza con Moscú en todos los niveles? De esto hablaremos en un instante. El enviado especial de Donald Trump, Whitcraft, es un diplomático sumamente prorruso. Los rumores de que a Steve le gusta Moscú, donde disfruta comiendo chebureki en el desayuno, ya circulaban desde hace tiempo. Pero ahora, la publicación Bloomberg ha publicado la transcripción de la conversación entre Whitcraft y el asesor de Putin, Ushakov, que tuvo lugar el 14 de octubre. El estadounidense propuso directamente a la parte rusa adelantarse a Ucrania y hablar con Trump antes de su reunión con Volodymyr Zelensky. El amigo de Donald les sugirió a los rusos con qué palabras podrían encontrar el camino al corazón del presidente estadounidense. Vitkov juega completamente del lado de Rusia y ofrece movimientos estratégicos y sus servicios, acomodándose al máximo a los intereses de Rusia y en torno a Trump, construyendo castillos muy extraños, casi fantasmales y conceptuales en contra de Ucrania. Bueno, al menos esta historia se hizo pública. Esta filtración es uno de los escándalos más sonados en el entorno de Donald durante su segundo regreso a la oficina oval. A los expertos políticos les sorprende cómo los rusos manipulan a los estadounidenses. En las conversaciones telefónicas, Ushakov es quien parece un verdadero profesional, ya que, por ejemplo, le cuenta a Vitkov sin ningún problema que Rusia, para agradar a Trump y ganarse su aprecio, incluso renunció a celebrar la cumbre ruso-árabe como parte de sus esfuerzos de pacificación. Pero eso es mentira, porque fueron los líderes de los países árabes quienes se negaron a ir a Moscú, ya que empezaron a orientarse principalmente hacia Trump y solo después hacia Putin. Sin embargo, Ushakov presenta con total tranquilidad la derrota de la diplomacia rusa al inexperto Vitkov como un gesto de buena voluntad por parte del Kremlin. Y hay muchos episodios así en estas conversaciones. La filtración sensacional debería haber provocado cambios de personal en el entorno de Trump, pero el presidente estadounidense sorprendió a los periodistas con su actitud aparentemente indiferente. Todos los métodos son válidos, aseguró Trump. Esto es algo estándar, ¿me entiendes? Él necesita vender esto a Ucrania, necesita vender Ucrania a Rusia. Eso es exactamente lo que hace alguien que cierra tratos. En medio del escándalo, Trump envió a Vitkov a negociar a Moscú y a su nuevo representante Driscoll de regreso para contactar con la parte ucraniana. Según Donald, ahora ya no hay una fecha límite para que Zelensky firme el acuerdo marco. Pero, según afirman los analistas, Estados Unidos sigue presionando a Kiev. El 47º presidente de Estados Unidos no se opone a reunirse con Zelensky, pero solo después de que éste firme el documento necesario. Mientras tanto, los medios de comunicación afirman que los diplomáticos ucranianos lograron defenderse y rehacer al menos 3 puntos del documento redactado y traducido por Dmitry Vitkov. Y Daniel Driscoll, durante su primera visita a la capital ucraniana, aseguró a los militares ucranianos que inevitablemente sufrirían una derrota. Los rusos, como ya he dicho en repetidas ocasiones, desde el principio no tenían intención de cumplir ningún plan, ni siquiera si se mantenían completamente intactos los 28 puntos rusos. Porque el objetivo de este plan no es congelar la guerra ruso-ucraniana ni ponerle fin a la guerra ruso-ucraniana. El objetivo de este plan, elaborado por los rusos, es ganar tiempo y evitar que Trump imponga ahora más sanciones contra la llamada Federación Rusa. En la Casa Blanca ya temen que el Kremlin rechace por completo el plan de paz actualizado. Ahora es interesante ver en qué terminará este viaje de Steven Witkow a Belokhamen. ¿Con qué lo agasajarán y qué premios entregarán a su regimiento de admiradores del entorno de Trump? Urgentemente, una ola de alarma ha cubierto las regiones rusas.
Las autoridades locales recibirán mensajes desde el Kremlin que se parecen más a notas de despedida del régimen. Las fuerzas ucranianas han cambiado drásticamente la dinámica del frente. Los ataques repentinos desde el aire han destruido la base de la defensa rusa. Las capacidades aéreas de Moscú se están desvaneciendo ante nuestros ojos. Parece que la máquina rusa ha comenzado a desmoronarse. Y los detalles de cómo exactamente Ucrania cambió la situación en el siguiente reportaje. Los principales objetivos militares y energéticos de Rusia están bajo ataque. Solo en un ataque, los rusos perdieron una planta de reparación de aviones, una empresa de fabricación de drones, una terminal petrolera, una refinería, una instalación de defensa antiaérea S-400 y, como guinda del pastel, el avión láser experimental A-60, que Rusia ya no podrá reproducir. Este resplandor fue observado por los habitantes de Taganrog. Allí, la noche del martes fue muy calurosa, especialmente en la zona de la planta de reparación de aviones Beriev. La empresa se especializa en el desarrollo, la producción en serie, la modernización y la reparación de aviones anfibios y complejos de aviación de uso especial, en particular de aviones de alerta temprana y control A-50. Además, en la planta de aviación se realiza la reparación mayor de aviones de la aviación rusa y la modernización de bombarderos estratégicos portamisiles Tu-95 MSM. Junto a la empresa se encuentra también la principal base de pruebas de esta planta, el aeródromo militar Taganrog Sur. Aquí se conservan unidades raras de la tecnología aeronáutica rusa. Más precisamente, se conservaban unidades raras de la tecnología aeronáutica rusa. En la base aérea fue alcanzado un avión A-60, o como también lo llaman, el laboratorio volador. La aeronave estaba destinada a probar armas láser. Es un desarrollo soviético. El proyecto fue desarrollado en la década de 1970 como parte de la estrategia para crear armas láser antisatélite de la URSS. El avión se distingue por una joroba característica. Precisamente en ella se encuentra instalada la unidad láser de 1 megavatio de potencia. Según la idea, este láser podía tanto inutilizar los dispositivos ópticos de los satélites enemigos como incluso dañar su matriz y otros equipos. Tras la disolución de la Unión Soviética, el proyecto fue congelado. Pero los rusos lo resucitaron e intentaron durante años devolverle la vida. De paso, tampoco dejaban de amenazar al mundo entero con armas novedosas. A todo el mundo. Solo se desarrollaron 2 de estos aviones en la Unión Soviética. Por eso, la destrucción de uno de ellos no es solo un golpe doloroso para las ambiciones de Putin, sino devastador. Los rusos ya no podrán reconstruir su laboratorio volador, y los Patriotas Z también lo saben. ¿Refugios protectores? ¿Reubicación? No, nunca oímos hablar de eso. Pronto se cumplirán 4 años desde el inicio de la SBO. Las desconexiones idiotas de Internet no ayudaron ni contra los drones enemigos, controlados incluso mediante sistemas de comunicación por satélite, ni contra las grabaciones de los impactos hechas por los residentes locales. Probablemente una medida eficaz podría ser el redespliegue de aviones de la región, que está siendo atacada por vehículos aéreos no tripulados enemigos casi a diario. El hecho de que se tratase de ataques con drones no es un hecho en absoluto. En el Estado Mayor ucraniano declararon que para los ataques contra objetivos estratégicos rusos se utilizaron drones BARS y misiles de crucero Neptune. So let me take a moment to really emphasize this point. Durante el ataque a Taganrog también fue alcanzada la empresa de fabricación de drones Molniya Atlant Aero. En el lugar se registraron incendios, informan los militares. Pero no solo Taganrog. Las explosiones se escucharon masivamente en el krai de Krasnodar. Los ataques se dirigieron contra la terminal petrolera Shitsaris en Novorossiysk y la refinería de Tuapse. En Novorossiysk resultaron dañados los tanques petroleros y una de las lanzaderas del sistema de defensa aérea S-400, según informó el Estado Mayor. El grado de los daños causados está siendo aclarado.
una dura trampa para Putin. El dictador ya ha incluido Kupiansk en la lista de victorias bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados rusos volvieron a hacer el ridículo, Moscú llora. Los nuestros filtraron la táctica del enemigo y les mostraron a los ocupantes quién manda aquí. Esto es algo que hay que ver. Nuestro trabajo de filigrana que nos hiela la sangre en las venas. Después de esto, el enemigo tiene miedo. Mire hacia la región de Charkov. ¿De verdad se está preparando para salir? Hablaremos más sobre esto en un momento. Otra mentira de la propaganda rusa ha atrapado a los rusos en sus propias declaraciones. No puedo mostrar los signos adecuados ni decir determinadas palabras en nuestras ondas, pero entiendo que hoy es necesario enviar una vez más a Putin al rumbo del barco ruso. Al parecer, los altos dirigentes de la Federación Rusa se olvidaron de tomar las pastillas adecuadas. Soñaron que sus tropas habían bloqueado a 15 batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que controlan completamente Kupiansk en la región de Yarkiv. De esto informó el llamado jefe del Estado Mayor, Gerasimov, durante la visita del búnker a uno de los puestos de mando. Del Grupo Oeste, que es conocido por su destacada participación en la región occidental y su importante papel en el desarrollo de actividades culturales y deportivas. En 1900, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintió las declaraciones del Kremlin, explicando que en la ciudad siguen operaciones de contrainteligencia y acciones especiales para buscar y eliminar grupos de sabotaje y reconocimiento. A día de hoy, los ocupantes rusos solo están en las afueras. Actualmente, su situación es muy mala. No diré que la situación allí sea fácil y, por supuesto, hoy no es precisamente color de rosa. No, hoy las fuerzas de defensa están allí. Están haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo las acciones necesarias, bloquear al enemigo, no permitirle la posibilidad de seguir infiltrándose y, de hecho, expulsarlo de esas posiciones tácticas que los rusos lograron ocupar anteriormente. Y esto está ocurriendo poco a poco, gradualmente, pero estamos empujando al enemigo fuera de Kupiansk. La cúpula rusa difunde deliberadamente tales declaraciones. En primer lugar, intentan mostrar a los rusos que supuestamente tienen logros en Ucrania para justificar sus pérdidas. Su economía se está yendo al abismo, pero quieren demostrar que todo va según lo planeado. Así lo afirma Yuri Fedorenko, comandante del 429 Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados Aquiles. El segundo objetivo del Kremlin es presionar a los ucranianos. Declaraciones similares aparecen en el espacio informativo de Ucrania y son precisamente los ucranianos quienes pueden ser engañados si no analizan la información. El tercer objetivo es influir en Donald Trump, quien no se adentra en los detalles. Ya en Alaska, Putin le aseguró a Trump que conquistaría todo el Donbass y Kupiansk. Por eso ahora el Kremlin presenta sus deseos como si fueran realidad. La dirección de Kupiansk sigue siendo un punto complicado en el mapa de Ucrania. En la propia ciudad, las fuerzas de defensa lograron atar a las unidades ofensivas del enemigo y forzarlas a intensos combates urbanos. El enemigo está sufriendo enormes pérdidas y no puede avanzar más allá de las afueras. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas continúan avanzando poco a poco, cuadra por cuadra, empujando a los ocupantes de regreso a su territorio. En este momento, los grupos de asalto rusos en Kupiansk están prácticamente aislados del suministro terrestre y de la logística terrestre. La logística se realiza mediante drones pesados. Cabe señalar que los rusos utilizan la táctica de infiltración con pequeños grupos de asalto de hasta 3 personas, acumulándose y en consecuencia intentando posteriormente tomar el control precisamente de la logística y la ubicación de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, los ocupantes emplean la táctica de los llamados ataques de bandera, es decir, cuando un grupo de 2 o 3 personas irrumpe en una u otra zona de Kupiansk que se encuentra en la zona gris, es decir, un territorio que no está controlado por ninguna de las partes. Colocan la bandera tricolor rusa, lo graban en video y esto se presenta como si fueran datos de control objetivo, como si ya supuestamente este microdistrito de Kupiansk está actualmente controlado de manera directa en la actualidad por parte de las fuerzas de ocupación rusas.
Actualmente, casi la tarea principal de ambos lados es cortar o complicar al máximo la logística. A pesar de todas las situaciones difíciles, las condiciones climáticas y la falta de personal, los defensores ucranianos lo manejan magistralmente. Europa está más preocupada que nunca. El Kremlin se prepara para expandir la guerra y el próximo objetivo podría ser precisamente la UE. Urgentemente, a lo largo de las fronteras de Rusia y Bielorrusia hay vehículos blindados y militares. Las decisiones se toman de inmediato. En Europa se está lanzando un nuevo formato, el Schengen militar, y las empresas de defensa están pasando a un modo de producción ultra rápido. ¿Lograrán finalmente cortar las alas del Kremlin? Te lo contaremos en el reportaje dentro de un momento. El peligro del Kremlin está cada vez más cerca. La Unión Europea se está preparando para enfrentarse a Putin. Cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia, los países de la OTAN están concentrando armamento y personal militar. Al mismo tiempo, los eurodiputados están trabajando seriamente en el Schengen militar. Debemos mostrarle a Putin que Europa ya no se asocia con la impotencia ni la democracia con la debilidad. El Schengen se está preparando en estrecha colaboración con la Alianza del Atlántico Norte. Bruselas está tomando medidas decisivas, entre ellas el plan de modernización del complejo industrial de defensa. La Comisión Europea anunció los plazos y presentó un nuevo paquete de medidas para la movilidad militar. Esto permitirá que el ejército europeo se desplace rápidamente por el territorio de la Unión Europea, sin enfrentarse a una burocracia excesiva, especialmente en caso de una posible amenaza por parte de Rusia. En la industria de defensa seremos fuertes si somos industrialmente independientes, autónomos y menos divididos. Ucrania actúa como aliada. El país tendrá acceso a la logística de defensa. Queremos ampliar los corredores de movilidad militar en Ucrania. Esto sería una garantía de seguridad, lo que significa que podríamos brindar apoyo más rápido en caso de necesidad. Ante todo, es necesario modernizar la infraestructura y trasladar el procedimiento a un formato digital y aumentar la financiación. Uno de los problemas clave para los países de la Unión Europea sigue siendo garantizar el rápido transporte de tropas a las posibles zonas de combate. Podemos responder de manera simétrica o asimétrica a estas amenazas. Contamos con todo el arsenal de herramientas. Actualmente, la amenaza para los estados bálticos persiste. Y en caso de una escalada repentina, por ejemplo, el ejército de Francia tendría que recorrer aproximadamente 1.500 kilómetros para acudir en ayuda de sus aliados. A pesar de que las unidades ligeras pueden desplazarse relativamente rápido, el equipo pesado requiere mucho más tiempo y preparación. Actualmente, los puentes, carreteras y ferrocarriles europeos no están adaptados para el rápido desplazamiento de tanques, soldados y cargas militares. En caso de transportar fuerzas del oeste al flanco oriental, los tanques pueden quedarse atascados en túneles en una compleja burocracia, y los puentes no soportarían el paso de estas máquinas. Teniendo en cuenta la experiencia de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, la Unión Europea ha prestado una atención significativa a la modernización de la infraestructura crítica. Las rutas de transporte se adaptarán a los estándares de doble uso para que puedan servir tanto a necesidades civiles como militares al mismo tiempo. En particular, el Schengen militar juega un papel importante en el fortalecimiento de la defensa del flanco oriental, especialmente para los países bálticos y Polonia. Todo depende de nuestra postura. Si seremos capaces de disuadir al enemigo o lo alentaremos a la agresión. Pero no todos ven el peligro por parte de Rusia o simplemente intentan cerrar los ojos ante la realidad, manteniendo una estrecha relación con el dictador del Kremlin, Putin. Se trata de un programa de armamento para el cual tendremos que gastar hasta el último recurso. Y esto concierne a toda Europa. Por las declaraciones de varios líderes influyentes, queda completamente claro que quieren iniciar una guerra. Alemania está ayudando a Ucrania de todas las formas posibles para equipar a las Fuerzas Armadas con sistemas de misiles de largo alcance, así como la organización de la producción conjunta en nuestro territorio. Desde hace varios meses estamos trabajando intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de armamento de largo alcance. El ejército ucraniano está siendo equipado con estos sistemas. Hemos acordado no discutir los detalles públicamente, ya que consideramos que la parte rusa no debe estar informada sobre el nivel de nuestro apoyo militar. Solo puedo decir que estamos haciendo todo lo posible para equipar al ejército ucraniano, con sistemas de armamento con el alcance necesario,
y la cantidad de estos sistemas aumentará en las próximas semanas y meses, si es necesario. Incluso hasta la producción de este tipo de armamento en Ucrania. Se planea aumentar el presupuesto militar de la Unión Europea a más de 17.000 millones de euros. En total, para modernizar puentes y túneles y poner en pleno funcionamiento 4 corredores para necesidades militares, se necesitan al menos 100.000 millones de euros. No se puede confiar en las palabras de Putin basándonos en la experiencia de Ucrania. No hay que inventar nada ni basar opiniones sobre Rusia en esas invenciones. No hay que crear la imagen de Rusia como un enemigo. Nos inventamos que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Se han vuelto completamente locos o qué? Tan tonto como esta mesa. ¿Quién se inventó eso? Eso es una tontería, ¿o entienden? Pura estupidez. Mientras el dictador miente abiertamente a los periodistas, los eurodiputados hacen un llamado a ejercicios conjuntos regulares y pruebas de resistencia. Quieren que la Unión Europea siga el ejemplo de la OTAN para que las fuerzas de reacción rápida respondan de manera operativa a la agresión del Kremlin. De repente, los bolsillos de los rusos están más vacíos que nunca. Putin ha llevado a la gente prácticamente al hambre. Los alimentos ahora son un lujo. La guerra se lo ha comido todo. El descontento en Rusia crece, pero en el Kremlin solo se encogen de hombros y lanzan un nuevo monstruo fiscal. Parece que ha comenzado. El país se desliza rápidamente hacia el punto donde la paciencia estalla. El Kremlin gasta miles de millones en misiles y tanques, mientras que a los rusos comunes solo les quedan deudas y miedo. Todo sobre esto no se lo pierda a continuación. En Rusia se prepara otra reforma fiscal, y su esencia principal ya está clara. Se necesita más dinero para el presupuesto, y como realmente no hay de dónde sacarlo, tendrá que pagarlo la población. El dinero se destinará a defensa y seguridad, es decir, en lenguaje burocrático ruso, para la guerra y la lucha contra disidentes. El gobierno ha confirmado el aumento del IVA al 22%, y esta medida debería aportar al presupuesto más de 1 billón de rublos ya en el primer año. La formulación suena cautelosa, optimización de la carga fiscal. En realidad es un aumento en el costo de prácticamente todo lo que compran. Los ciudadanos son las personas que forman parte de una comunidad, ciudad o país. Como ciudadanos, tienen derechos y deberes que les permiten participar en la vida social y política, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad. El pollo ya está caro y ni hablar del pavo. Y los peces son así, generalmente 500 y más. Reconozco que soy una patata. ¿Por qué son tan caras las patatas? Rusia ocupa el puesto 26 en una situación en la que los ingresos reales de la población han estado cayendo por 5º año consecutivo, y el nivel de pobreza solo está aumentando. Cada vez más familias rusas afirman que no tienen suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas. Si no fuera por los niños, habría muerto de hambre. Honestamente. ¿No te dejarán hacer nada? El que abre la boca pronto será silenciado. ¿Qué sabe hacer nuestro gobierno? Los funcionarios intentan demostrar que los llamados productos socialmente importantes no subirán de precio. Sin embargo, en la economía rusa no existen segmentos aislados. Si aumentan los impuestos para los negocios y los servicios, también suben los costos de la logística, el embalaje, el alquiler y el equipamiento. Esto se refleja en los precios finales, incluso de aquellos que deberían mantenerse estables. Esto lamentablemente tendrá un impacto. El IVA es un impuesto a la pobreza, lo pagan las abuelas. Las corporaciones lo recuperan. El negocio también está bajo amenaza, especialmente el pequeño y mediano. En primer lugar, el umbral para obtener el beneficio del mismo IVA se reduce 6 veces. En segundo lugar, todas las empresas del sector, excepto aquellas que operan en áreas separadas y prioritarias para el Estado, pierden las tasas preferenciales en los pagos a los fondos sociales. La rentabilidad de las pequeñas empresas ya es baja y el aumento del IVA será otro factor de riesgo. Para algunos será el último. Quienes puedan trasladarán los costos a los compradores. Quienes no puedan saldrán del mercado. Las nuevas enmiendas asestan un golpe sensible, por no decir más, a las pequeñas y medianas empresas que perderán una serie de beneficios que están vigentes actualmente. La proporción de los gastos militares en el presupuesto ha alcanzado niveles récord y cada nuevo mes requiere nuevos fondos.
Los economistas advierten que, bajo este escenario, para finales del año 26, el país podría enfrentar simultáneamente una alta inflación y una disminución de los ingresos. Para la población, esto significa una mayor pobreza. Para la economía, la ausencia de desarrollo. Lo más curioso es que los funcionarios incluso afirman que las enmiendas presentadas al gobierno beneficiarán a la economía, ya que permitirán al Banco de Rusia reducir la tasa clave. Ante todo, esperar que cualquier aumento de impuestos, en principio, pueda llevar a la economía a una trayectoria de crecimiento más alta simplemente es absurdo. La ironía es que el aumento del IVA se presenta como una medida necesaria, pero para quienes llevan mucho tiempo viviendo al borde de la pobreza, esto es una confirmación más de que el sistema estatal está organizado de esta manera. Los más vulnerables resultan ser los principales patrocinadores del presupuesto. En este momento, eso es todo por nuestra parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutzkawo. Aún más noticias infernales en nuestra próxima edición. Y por ahora, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.